en ese rincón olvidado de Galilea, donde las montañas parecían susurrar con el viento y el olor de la tierra batida se mezclaba con el sudor del pueblo, nació Simón, hijo de una época difícil, cuando Roma mandaba y el pueblo gemía. Nadie sabe el día exacto, ni el mes exacto, pero eso poco importa. Lo que realmente importa es que desde pequeño él ya no era como los demás. Tenía un aire serio, la mirada siempre atenta, como quien lleva algo dentro del pecho que aún no sabe explicar. Mientras otros niños jugaban con piedras y ramas, Simón escuchaba las conversaciones de los adultos, historias antiguas sobre la liberación, promesas de un Mesías que vendría con fuerza y justicia. Las palabras de los profetas caían en sus oídos como brasas. Quería ver eso con sus propios ojos. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te llega al corazón y quieres apoyarnos, no dudes en hacer clic en el botón "Gracias, amigo". Toda ayuda es bienvenida y hace una gran diferencia. Con el tiempo, se fue acercando a los hombres que hablaban con más firmeza, que tramaban en los callejones y juraban luchar hasta el final contra el dominio romano. Fue allí donde ganó el apodo que se le pegaría como la piel: Celote, un nombre que no era solo una etiqueta política, era una sentencia de pasión, de urgencia, de fe con sabor a pólvora. Simón creía que la libertad de Israel vendría a punta de espada. No había lugar para las palabras vacías. Para él, la justicia era acción, y la acción en aquella época casi siempre significaba sangre. Pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, lo que él quería no era la guerra, era la redención, solo que aún no lo sabía. En ese escenario, con el corazón encendido y el alma inquieta, un nombre comenzó a circular por los pueblos, susurrado de boca en boca, como un viento nuevo que atravesaba el antiguo desierto. Decían que era un rabino diferente, alguien que hablaba como ningún otro. Y Simón, con toda su furia y su fe, estaba a punto de cruzarse con él. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Su nombre era Jesús, y no tardó mucho en llegar a oídos de Simón. Decían que curaba a los leprosos con un toque, que daba vista a los ciegos con un soplo, que hablaba con autoridad incluso a los demonios, y estos le obedecían. Pero lo que más llamaba la atención no eran los milagros, era su forma de ser. Este tal Jesús andaba con pecadores, se sentaba con recaudadores de impuestos, hablaba con mujeres en la calle, y aún tenía el valor de decir que el reino de Dios estaba cerca. Simón escuchaba todo eso desde lejos, con los brazos cruzados, desconfiado. Un Mesías que no llamaba al pueblo a la guerra. ¿Qué tipo de revolución era esa? Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más resonaba el nombre de Jesús por todas partes, como un tambor de guerra, solo que con otro sonido. Un día no pudo aguantar más. Fue a ver de cerca y allí estaba él. Sencillo, incluso común, pero bastó con que Jesús mirara a Simón a los ojos para que todo temblara por dentro. Era como si lo viera todo: los planes, el dolor, la sed de justicia, el odio oculto, la esperanza avergonzada. «Sígueme», dijo. Solo eso, sin discursos, sin promesas. Una frase que pesó más que 1000 espadas. Simón dudó. La sangre aún hervía, las ganas de luchar aún latían en sus venas, pero algo en esa mirada tranquila, casi demasiado firme, le llamó más fuerte. Como quien deja escapar un grito atrapado en la garganta, lo dejó todo atrás. Las ideas, los compañeros de lucha, los planes de rebelión. Le dio la espalda al camino antiguo y dio el primer paso en uno nuevo.
sin saber a dónde iba. Y así fue como el celote se convirtió en discípulo. Un hombre entrenado para la guerra, ahora caminando al lado de un maestro que no levantaba la espada. Pero Simón aún llevaba las batallas dentro de sí, y pronto vería que entre los 12 que seguían a Jesús, no todos venían del mismo campo de batalla. En el grupo de los 12 había todo tipo de personas. Había pescadores, recaudadores de impuestos, incluso un traidor al acecho. Pero Simón era diferente. No hablaba mucho, observaba, guardaba en su corazón todo lo que veía, cada gesto de Jesús, cada palabra dicha en parábolas que parecían sencillas pero que calaban hondo. En los evangelios casi no se oye la voz de Simón. Es como si siempre estuviera en el fondo de la escena, pero nunca fuera de ella. Solo que hay personas que hablan con los ojos, y los ojos de Simón lo decían todo. Cuando Jesús curaba, él no aplaudía, él entendía. Cuando Jesús desafiaba a los fariseos, no sonreía, sino que estaba de acuerdo en su interior. Y cuando Jesús hablaba de un reino que era de los humildes, de los mansos, de los que lloran, entonces Simón se callaba, porque ese tipo de guerra aún no sabía librar. Era un hombre con una guerra en el pecho. La espada que había dejado atrás aún pesaba en su memoria. El deseo de cambiar el mundo no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Y en su silencio, en las huellas que dejaba en el polvo de los caminos, había una especie de fuerza que no hacía ruido, pero que lo sacudía todo a su alrededor. Mientras Pedro tropezaba con las palabras y Juan se recostaba en el pecho del maestro, Simón era el que caminaba con pasos firmes, siempre cerca, pero sin robar protagonismo. Era el tipo de hombre que escuchaba más de lo que hablaba, y cuanto más escuchaba, más se conmovía su corazón. Pero su silencio se pondría a prueba. Porque no se puede caminar con Jesús sin tener el corazón revuelto. Y la verdadera prueba de Simón no sería con espadas ni soldados, sino con alguien que a sus ojos representaba todo lo que él despreciaba. Y ese alguien estaba sentado allí mismo, al otro lado de la hoguera. En aquel círculo de discípulos, entre sonrisas, discusiones y pan partido, siempre había tensión en el aire cuando los ojos de Simón se cruzaban con los de Mateo. No era solo rencor, era el rencor de una antigua guerra. Simón había luchado toda su vida contra el imperio. Mateo era recaudador de impuestos. Trabajaba para el imperio, era considerado un traidor, un judío que servía a Roma por dinero. Para el antiguo celote eso era imperdonable. Las primeras semanas estuvieron llenas de silencios forzados. Simón evitaba hablar. Cuando Mateo hablaba, él escuchaba con el rostro cerrado, los dedos tamborileando en la pierna, como si sostuvieran una espada invisible. Por dentro, era como si tuviera que tragar una piedra. Jesús los había llamado a los dos. Y si el maestro veía algo bueno en ese hombre, tal vez estaba viendo algo que Simón aún no podía ver. Una noche, después de una larga y agotadora caminata, todos estaban alrededor de la hoguera. Las llamas bailaban, proyectando sombras en los rostros marcados por el cansancio. Y fue allí donde Mateo contó una historia de su infancia, simple, casi tonta, pero había tristeza en cada palabra. Contó que cuando era niño, sus propios vecinos comenzaron a evitarlo por el trabajo de su padre. Contó cómo se sentía invisible, incluso rodeado de gente. Simón escuchó en silencio. Por primera vez, vio al otro no como un traidor, sino como alguien destrozado por dentro. Fue la primera grieta en el muro que había entre ellos. No se convirtió en amistad de la noche a la mañana, pero en ese instante, el odio dio un paso atrás. Y Simón, por primera vez, pensó, ¿y si la redención no fuera solo para los oprimidos, sino también para los opresores? Poco a poco,
comenzó a notar cómo a Jesús le gustaba unir a los opuestos, como si quisiera mostrar que el reino no estaba hecho de iguales, sino de transformados. Y el propio camino que estaban recorriendo, cada milagro, cada enseñanza, parecía conmover más profundamente, porque caminar con Jesús era más que ver maravillas, era ser transformado por completo. Y los caminos apenas estaban comenzando. El camino levantaba polvo, les dolían los pies, el calor se pegaba a la piel como si el propio desierto respirara sobre ellos. Pero allí estaban, todos juntos, siguiendo a ese hombre que parecía saber exactamente a dónde ir, incluso cuando nadie más lo entendía. Simón caminaba con firmeza, pero por dentro cada paso era un conflicto. Miró a su alrededor y vio el contraste. Había gente allí que nunca pisaría un campo de batalla. Había hombres de fe sencilla, como Andrés, y otros que aún tropezaban con sus propias dudas, como Tomás. Y Jesús, en medio de ellos, trataba a todos por igual. Eso conmovía a Simón. Había venido con el corazón afilado, listo para luchar. Pero la lucha que encontraba no era con soldados, era consigo mismo. Jesús no hablaba de tomar el poder. Hablaba de perdonar a quienes hacen daño, de amar a los enemigos, de dar la segunda milla. Aquello parecía una locura. Simón escuchaba y fruncía el ceño. Su instinto le decía, eso es debilidad. Pero había algo en la voz de Jesús que no dejaba lugar a la resistencia. Era firme, pero dulce, dura, pero viva. Cada enseñanza era como una azada que cavaba profundamente, arrancando raíces antiguas. Un día, en un pequeño pueblo, una mujer con un bebé en brazos se acercó al grupo. Lloraba. El niño estaba enfermo y nadie podía ayudarla. Simón se detuvo, sin saber qué hacer. Jesús se agachó, tocó al niño y en pocos segundos el llanto se convirtió en risa. Simón sintió un nudo en la garganta. Ninguna espada podría hacer eso. Ninguna revuelta podría lograr ese tipo de paz. Y así fue, día tras día. El celote comenzó a cambiar, pero no fue fácil. Con cada nuevo milagro, con cada palabra que derribaba certezas, se veía ante un espejo que no reconocía, hasta que llegó el día en que todo lo que creía se desmoronó por completo, porque el hombre al que seguía iba a morir, y no de cualquier manera. El sonido del martillo golpeando el hierro resonaba como un trueno dentro del pecho de Simón. Cada golpe parecía dar directamente en el alma. Allí estaba él, el maestro, ensangrentado, herido, cargando una cruz que no era suya. Simón observaba, mudo. Su corazón, que un día latía al ritmo de las revueltas, ahora latía lento, pesado, como si ya no supiera por qué latir. No tenía sentido. El hombre que curaba con un toque, que hablaba con el cielo y el cielo le respondía, que tenía poder sobre el viento, sobre los muertos, sobre los espíritus, ahora allí, como un criminal, clavado, humillado, aburrido. Simón apretaba los puños. Todo dentro de él gritaba. La ira volvía, pero era una ira que no encontraba dirección. Quería luchar, quería hacer algo, pero no tenía a dónde correr. La espada ya no servía. Y las palabras parecían lejanas. Recordó lo que Jesús había dicho días antes, que tenía que morir, que sería traicionado, que su reino no era de este mundo. En ese momento, Simón no lo entendió. Pensó que era una metáfora, o que era solo otra de esas frases que Jesús decía para poner a prueba sus corazones. Pero ahora, viendo la sangre correr, viendo la corona de espinas, viendo los ojos del maestro aún llenos de compasión incluso en el dolor, lo entendía, y dolía más que cualquier batalla. A su alrededor la gente gritaba, escupía, se burlaba, pero Simón solo podía mirar. El mundo se derrumbaba en silencio dentro de él. Él, que lo había apostado todo en ese camino,
Ahora se veía ante un final que no tenía sentido. ¿Se había equivocado? ¿Había seguido a un hombre solo para verlo morir como tantos otros? La oscuridad cayó sobre el cielo. El velo del templo se rasgó, y allí, en medio de la multitud, el exrevolucionario se quedó parado, sin suelo. Pero poco sabía él que aquella muerte era solo el comienzo de algo que ni siquiera él, con toda su sed de cambio, podía imaginar. Pasaron días de silencio, días largos, sofocantes. Simón apenas hablaba. Los discípulos estaban dispersos, escondidos, como hojas secas después de la tormenta. El miedo acechaba. La esperanza parecía muerta, enterrada junto con aquel cuerpo que vieron bajar de la cruz. Pero entonces llegó el tercer día. Resucitó. Así, sin anuncios, sin tambores, sin truenos, apareció con las marcas aún en las manos y un brillo en los ojos que nadie sabía explicar. Simón lo vio, lo tocó, cayó de rodillas, y allí, en ese instante, todo lo que estaba suelto dentro de él encajó. La cruz no fue una derrota, fue una entrega. La muerte no fue el fin, fue un paso. Y ese antiguo fuego que ardía por rebelión, ahora ardía por otra razón. Llegó Pentecostés. Jerusalén estaba llena como un hormiguero en fiesta, gente por todas partes. El grupo estaba reunido, todavía un poco perdido entre la alegría y el asombro, cuando se abrió el cielo. No era un viento común, era como si Dios soplara directamente en sus corazones. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. Simón sintió un calor que le subía por la columna vertebral hasta la garganta. Era como si el anciano ardiera por dentro y dejara lugar a otro, más ligero, más firme, más vivo. Se levantó y habló. Habló con un valor que no venía de él. Ya no era el celote que quería liberar a Israel por la espada. Ahora era apóstol, mensajero, lleno del Espíritu. Las palabras salían con fuerza, no cortaban la carne, cortaban el alma. Y allí, en medio del pueblo, vio miradas que se abrían como flores al sol. Gente conmovida, llorando, cambiando de vida allí mismo, en ese momento. Simón lo entendió. El reino estaba entre ellos. No se trataba de tomar el poder, se trataba de difundir la luz. Pero con la luz también venía la persecución. Y el camino que ahora comenzaba a recorrer, con el alma llena de fuego, lo llevaría a tierras lejanas, a lugares que nunca imaginó pisar. Después de aquel día en Jerusalén, Simón no se detuvo. Era como si sus pies hubieran cobrado vida propia. Iba donde el viento le llevaba, o mejor dicho, donde soplaba el Espíritu. Mientras algunos apóstoles se quedaban en Judea, echando raíces, Simón era como una semilla voladora, cayendo en tierras lejanas, hablando del Cristo que venció a la muerte. No hay muchos registros claros del camino que siguió, pero los antiguos cuentan que se fue lejos. Algunos dicen que cruzó África, otros hablan de Persia, y hay quienes dicen que llegó hasta Britania, donde el frío cortaba el rostro y la lengua del pueblo era otra. Donde quiera que fuera, no era recibido con alfombras rojas. Era con piedras, con desconfianza, con amenazas. Pero Simón ya no era el mismo hombre. Ese fuego antiguo que antes quería lucha, ahora se usaba para mantener firme la llama del Evangelio en lugares helados de alma. Hablaba con pastores, reyes, mujeres, esclavos. No elegía a su público. Predicaba en calles de barro y también en mercados ruidosos. Curaba, rezaba, enseñaba, y por donde pasaba dejaba tras de sí historias que nadie podía olvidar. Como en aquel pueblo donde expulsó el miedo de un hombre atormentado durante años, o en aquella aldea escondida donde un niño, antes mudo, pronunció su primera palabra después de oír el nombre de Jesús. Simón no era famoso, no tenía libros con su nombre, no buscaba protagonismo, pero su testimonio hablaba por él.
Menendosin, boca en boca, su voz resonaba incluso donde sus pies nunca habían pisado, porque lo que llevaba ya no era solo suyo, era de todos los que creían. Pero el largo camino de la fe y el coraje también tenía su precio. Y Simón, con los años marcando su rostro y los pies callosos de tanto caminar, estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de todos: el final. O mejor dicho, el tipo de final al que solo se enfrentan los elegidos. El final no llegó como un descanso, llegó como un testimonio. Simón, ya mayor, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos aún brillantes con ese fuego antiguo, fue capturado en una tierra extranjera, entre costumbres que nunca llegó a comprender. Los enemigos de la fe lo rodearon. No fue una sorpresa. Sabía que el camino que había elegido desde aquel "sígueme" no conducía a coronas de oro, sino a la cruz, al sacrificio, a la entrega total. Las versiones varían. Algunos dicen que fue crucificado como el Maestro, otros que fue aserrado por la mitad, y aún hay quienes dicen que fue golpeado hasta que se le rompieron los huesos uno a uno. Nadie sabe con certeza cómo fue, pero todos coinciden en una cosa: no se negó, ni por un segundo, ni con el dolor, ni con el miedo, ni con la muerte llamando a la puerta. Simón, el celote, el exrevolucionario, terminó como empezó, con el corazón ardiendo por algo más grande que él mismo. Y lo impresionante es que incluso en ese último momento hay quienes dicen que predicó, que habló de perdón con los labios magullados, que rezó por quienes le golpeaban, y que sus ojos, incluso ante la muerte, estaban en paz. Era como si supiera que aquello no era el final, solo era el paso. No hubo multitudes llorando, ni una tumba adornada, pero sí hubo un cielo abierto, y se sembró la semilla, porque donde cayó Simón quedó el mensaje, quedó en el corazón de quienes lo escucharon, quedó en las historias susurradas al borde del fuego, quedó en las pequeñas iglesias que surgieron tras su paso, e incluso después de su muerte, su figura no se borró, se convirtió en símbolo, se convirtió en memoria viva. Pero lo más curioso es que, a pesar de todo esto, mucha gente aún no sabe quién fue, o mejor dicho, en quién se convirtió. Y ahí es donde la historia vuelve a cobrar aliento. Porque a veces, en la sombra de los grandes nombres, se encuentran los mayores ejemplos. Simón nunca fue el más famoso de los 12. No escribió cartas, no tuvo ningún libro con su nombre, no destacó en las historias que se contaban en las plazas, pero quizá ahí reside precisamente su fuerza. Simón comenzó como una sombra, alguien que andaba al margen, callado, siempre observando, cargando con un pasado que nadie se atrevía a tocar, un hombre marcado por la lucha, por la furia, por un deseo incontrolable de cambiar el mundo por la fuerza. Pero lo que nadie veía era lo que estaba creciendo en su interior, porque allí, en el silencio, Dios estaba trabajando, moldeando, rompiendo, rehaciendo. Simón no se convirtió en otro hombre de la noche a la mañana, se fue desnudando poco a poco, dejando la espada, el rencor, las etiquetas, y poco a poco se convirtió en un puente, un vínculo entre extremos, un ejemplo de que nadie está fuera del alcance de la gracia. El fanático se convirtió en siervo, el rebelde se convirtió en mensajero, y el que antes quería imponer la libertad mediante la guerra, pasó a anunciar la paz con palabras. Su vida fue un camino hecho de transformaciones, no rápidas, no fáciles, pero reales. Y lo bonito es que, hasta hoy, la mayoría apenas lo nota. Su nombre pasa desapercibido en las listas de discípulos, pero él estaba allí, en los grandes momentos, en las curaciones, en los milagros, en las persecuciones, en Pentecostés, en la misión, siempre firme, siempre íntegro.
sin necesidad de destacar, porque él entendió que el reino no se trata de aparecer, se trata de permanecer. Ahora, piensa conmigo, ¿cuántos Simones hay hoy en día? Gente que empezó con rabia, con sed de justicia, con un pasado manchado, pero con una chispa de fe escondida en lo más profundo. Y si la misma llamada que sacó a Simón de la sombra todavía resuena por ahí, esperando a alguien dispuesto a dejarlo todo y seguir adelante, porque al fin y al cabo lo que Simón vivió no fue solo para ser recordado, fue para ser seguido. Y ahí es donde nos detenemos, respiramos hondo y entendemos lo que quedó. La historia de Simón, el celote, no es solo sobre un hombre que siguió a Jesús, es sobre una transformación real, sobre cómo Dios no elige a los que están preparados, sino a los que están dispuestos. Simón lo tenía todo para ser recordado, como un rebelde más, un hombre amargado, más devorado por la furia del mundo, pero fue todo lo contrario. Dejó que Dios le cambiara por dentro. Cambió la espada por la palabra, cambió el impulso por la escucha, cambió el odio por la compasión. No creas que fue fácil, su fe se forjó en el fuego. Tuvo que tragarse su orgullo, pedir perdón sin merecerlo, caminar junto a aquellos a quienes antes despreciaba, aprender a amar al diferente, al enemigo, al que piensa al revés. Eso requiere valor, más que luchar. Simón fue un guerrero, sí, pero de una manera nueva, un guerrero de la gracia, un guerrero del amor, un guerrero que sangró para llevar esperanza. Lo que aprendemos de él es que nadie es irrecuperable. Ninguna historia está demasiado lejos del toque de Jesús. Incluso el más duro puede ser quebrado, incluso el más violento puede ser moldeado. El pasado no descalifica a nadie. Al contrario, Dios utiliza precisamente lo que parecía ser un obstáculo para convertirlo en un puente. Y si Simón, con todo su bagaje de rebeldía, fue llamado, entrenado y enviado, ¿quién queda fuera de esto? A veces nos sentimos demasiado pequeños, demasiado imperfectos, pero es precisamente ahí donde entra la gracia, no para cubrir nuestros defectos, sino para transformarlos en testimonio. Entonces, tal vez, solo tal vez, lo que Dios quiere hacer en nosotros sea algo similar. Tal vez también estemos siendo preparados en el silencio, en la lucha interna, en el día a día. Y cuando llegue la llamada, como le llegó a Simón, lo único que importará es si tendremos el valor de decir que sí. Si te ha gustado la historia de Simón el Celote y quieres seguir leyendo otras historias de fe y superación, no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.